¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Universo Laboral. Como usted ya sabe, Universo Laboral es una producción del Sistema Michoacano de Radio y Televisión y la Asociación de Abogados Laboralistas del Estado de Michoacán. El día de hoy tenemos a dos invitados bien interesantes, sobre todo porque son muy jóvenes y muy expertos en la materia de lo que nos van a platicar hoy. Estaremos hablando sobre el proceso de reclutamiento, la capacitación, el adiestramiento de los trabajadores. Para llevar la mesa, el maestro Luis Fernando Rodríguez Vera, presidente de la asociación. Adelante, maestro, por favor. Muchas gracias, ingeniera Carla. Bien, pues darle la más cordial bienvenida a esta nueva emisión de nuestro programa Universo Laboral, que es un espacio que nos ha concedido el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, abogados laboralistas del Estado de Michoacán, a quien agradecemos esta anfitrionía. Y bueno, pues el día de hoy tenemos un programa que va a ser de bastante interés, sobre todo porque son temas que luego no los vemos, no los escuchamos, no los palpamos, porque es realmente una cuestión de especialización. Y para eso, pues me permito presentar a nuestros invitados del día de hoy, que son personas que son expertices en el tema. Y para eso le doy la bienvenida a Edgar Girón Oseguera, que es licenciado en psicología, consultor especializado en recursos humanos, headhunting y administración de personal, diplomado en gestión estratégica del capital humano, con más de 8 años de experiencia laboral en consultoría y asesoría del talento humano, agente capacitador externo a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, director operativo de Capital Hunters MX, con expertise de trabajo con empresas como Autocom, Oxxo, Liverpool, Nadro, Funerales Santa Cruz, Cemex, Cementos Cruz Azul, entre otras. Asimismo, está con nosotros Salvador Chávez Hernández, quien es consultor empresarial y de negocios especializado en desarrollo organizacional y capital humano. Su perfil profesional es licenciado en psicología, maestro en desarrollo organizacional, capacitador externo certificado ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Cuenta con múltiples formaciones como planeación estratégica, modelos y planes de negocios, evaluación por competencias, estrategias de capital humano, fidelización y retención del talento en las organizaciones. Actualmente es director administrativo y líder del área de desarrollo organizacional de Capital Hunters MX, con más de 10 años de experiencia como consultor, con un ecosistema de más de 100 empresas asesoradas en tema empresarial, de negocios y de capital humano alrededor de la República Mexicana. Pues sean bienvenidos a los dos expertos que hoy nos acompañan. Y bueno, la reforma laboral que actualmente está en proceso de implementación en nuestro país, pues contempla una serie de cuestiones en las cuales pues vienen a impactar dentro de las relaciones de trabajo. Entre ellas, pues tenemos también reformas como lo que ha sido el teletrabajo, que con la pandemia pues se ha exponenciado, se ha visto una nueva forma de trabajar desde casa, y asimismo hemos visto la transición por la cuestión de la subcontratación, que es un gran tema también que tenemos que abordar, aunque sea de manera somera, con ustedes que son nuestros expertos. Pero bueno, si hablamos de inicio, ¿cómo es este reclutamiento de capital humano? ¿Cómo es que ahora vienen esas nuevas tendencias para las empresas? Que nos pudieras comentar, Edgar, de favor. Perfecto, claro que sí, Fernando y público en general, pues muchísimas gracias, qué bueno que están en este espacio formativo para, pues bueno, actualizarnos en el día a día, ¿no? Creo que el mundo avanza muy rápido, en el cual pues hay que estarse formando todo el tiempo y pues bueno, preparándose de manera continua. Sí, efectivamente, Fernando, tocas temas muy interesantes como es el teletrabajo y ahorita el tema de la pandemia nos cambió de una forma muy radical, un 360 se podría decir casi, la manera en la cual hacemos las cosas, ¿no? Antes el proceso tradicional era que te citaban en una empresa y tenías la entrevista presencial y ahí hacías todo tu proceso, ¿no? Ahorita ya estamos migrando a nuevos modelos en los cuales, pues bueno, tratamos de a lo mejor dejar la parte presencial hasta la parte de la firma del contrato o hasta una segunda o tercera entrevista, ¿no?
Ahorita, por ejemplo, lo que estamos haciendo nosotros en Capital Hunters es principalmente llevar, digamos, un 80% del proceso de manera virtual para, pues bueno, no ponernos en riesgo respecto a lo de la contingencia y, pues bueno, también ayudar a las personas a que, pues bueno, guarden sus protocolos de salud, ¿no? Y también es una parte muy interesante, ya que consideramos que, pues bueno, impacta de manera significativa en cuanto a que las personas invierten a lo mejor menos tiempo en desplazarse a ir a entrevistas y sobre todo la parte de gastar en recursos, ¿no? A lo mejor el transporte, la gasolina, el taxi, ¿no? Pues bueno, a lo mejor es un impacto significativo y pues bueno, a lo mejor esa es una tendencia que podría llegar para quedarse, ¿no? Principalmente para puestos administrativos o directivos. Muy bien, Edgar. Pues bueno, tocas tema interesante, el teletrabajo. Teletrabajo, bueno, pues sabemos que ya es una realidad en nuestra legislación mexicana, porque bueno, pues esta pandemia nos apresura. En marzo de hace 2 años, pues, de repente nos dicen, vámonos todos a casa. Y no estamos preparados. Tuvimos que ir habilitando dentro de nuestras propias casas un espacio donde llegar a desempeñarnos. Y a raíz de eso, pues bueno, comienzan los problemas con las empresas, porque ahora para desempeñar ese trabajo, pues requieren otra serie de características. No todos estamos preparados también para trabajar en casa, porque pues también los recursos tecnológicos, pues a lo mejor no los sabemos utilizar. Y esto viene a ocasionar también que tengamos necesidades de capacitación. ¿Cómo vivieron ustedes, Chava, esta cuestión de capacitar y si tuvieron esa visión con las empresas que ustedes asesoran para poder preparar al personal a trabajar desde casa? Claro, Fernando. Fíjate que eso fue un reto. Yo creo que cuando comenzó la pandemia significó un reto monumental. Lo platicábamos mucho con colegas dentro del medio, ¿no? Y yo creo que en ninguna escuela de administración o de negocios nos prepararon para tomar dentro, por ejemplo, un modelo FODA como una amenaza, un riesgo, el tema de una pandemia mundial, ¿no? Entonces, es un tema bastante interesante que al final del día tuvimos que abordar y aprender a convivir con esta parte. Afortunadamente teníamos el uso de los medios tecnológicos para poder agilizar, pero tuvimos que ir básicamente adaptándonos a las marchas, perdón, conforme a la marcha. Entonces, esto representó pues un reto significativo dentro del esquema del teletrabajo, o por ejemplo, dentro de los diversos esquemas de trabajo que iban surgiendo en la marcha, ¿no? El flex work, el trabajo escalonado, el home office, el telework, diferentes tipos de esquemas que a la par con la brecha generacional significaba un reto importante. Y te comparto esto porque era muy sencillo, por ejemplo, que las generaciones millennials, los centennials, se pudieran adaptar a la migración precisamente de este tema del teletrabajo, y lo vimos mucho en el tema de los call centers. Pero cuando veíamos ya más, por ejemplo, generaciones como los baby boomers o generaciones anteriores, representaba realmente un reto, porque no estábamos tan acostumbrados al uso de las tecnologías y todo el mundo, vamos a trabajar a través de Zoom, ¿no? O a través de Google Hangout o cualquier tipo de situación. Entonces tuvimos que comenzar a normalizar este tema y este esquema de formas de trabajo. Hasta ahora es cuando ya se ha comenzado a lanzar precisamente los anteproyectos que vienen a normalizar y a regular esta parte de la forma de trabajo o del teletrabajo. Por ejemplo, ahora en febrero del presente año se lanzó el anteproyecto de la norma 037 por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que regula esta parte, ¿no? Entonces, pues vamos a ver apenas cómo funciona, cuáles son las nuevas regulaciones que nos mandan para que podamos trabajar de la mejor manera. Pues mira, indudablemente esos temas que tocas en relación con las nuevas generaciones, pues sabemos también que causan impacto pues entre la misma sociedad. Se habla de las generaciones de los nativos digitales y a su vez de los inmigrantes digitales.
Digo, el caso de un servidor, que soy un inmigrante, porque bueno, pues fuimos creciendo con esa transición. Todavía a nosotros nos tocó la época de los televisores, de perilla, de los teléfonos también de perillas y demás. En cambio, los nativos digitales, que son las nuevas generaciones, que ya nacen con un dispositivo en mano. Y eso también causa un impacto importante dentro de las nuevas relaciones de trabajo que tenemos que ir contemplando. Las necesidades de las empresas, pues yo creo que ahí es donde tendremos que ir enfocando cuál es el tipo de trabajador que actualmente les están pidiendo las empresas, que es lo que quisiera que nos comentaras, Edgar, al regreso de la pausa. Muchas gracias, maestro Luis Fernando. Así es, al regreso de la pausa escucharemos los comentarios de nuestro invitado. Pero antes de irnos a la pausa, le quiero invitar a que nos siga a través de las redes sociales, Asociación de Laboralistas del Estado de Michoacán, Universo Laboral TV y Sistema Michoacano de Radio y Televisión. No tardamos nada, quédese donde está. Gracias por seguir con nosotros en Universo Laboral. El día de hoy estamos abordando un tema muy de moda, muy interesante y necesario también que usted esté informado al respecto. El proceso de reclutamiento, capacitación y adiestramiento para los trabajadores. Para hablar sobre ello tenemos a dos expertazos de la materia y llevando la entrevista al maestro Luis Fernando Rodríguez Vera. Adelante, maestro, por favor. Muchas gracias. Pues bien, Edgar, ¿cómo es ahora el reclutamiento? ¿Qué es lo que te está pidiendo actualmente una empresa para poder desempeñar bien sus procesos de producción o de ventas o de servicios? Sí, es una interesante pregunta, Fernando. Yo creo que realmente si nos ponemos objetivos, no hay como que nos estén solicitando un perfil o tanto como un tipo generacional de, no sé, de millennials, de centennials. La verdad es que yo siempre he considerado que una generación complementa a la otra. Por ejemplo, ahorita los centennials no podrían existir sin los millennials y pues a su vez no podrían existir los millennials sin los baby boomers, ¿no? Creo que ahorita en el mundo laboral llega un fenómeno bastante interesante en el cual hay, pues literal, casi cualquier generación compartiendo espacio y al final de cuentas eso es lo que suma más valor a los equipos de trabajo, ¿no? El tradicionalismo y la estructura de, por ejemplo, de un baby boomer y la innovación y la creatividad o intuición, por así decirlo, a lo mejor de un millennial o de un centennial, que van combinando estas dos fuerzas para al final de cuentas sacar lo mejor de ambas generaciones y sobre todo no estigmatizar, ¿no? Hay personas que podrían decir, oye, ¿sabes qué? Es que no quiero a alguien a lo mejor de 50 o que sea baby boomer porque no le va a entender a la tecnología y la verdad es que todo es cuestión de que se capacite y de que se vayan involucrando con ciertas tecnologías, ya que incluso a mí a veces cuando me presentan una nueva plataforma, es así como de, espérame, déjame ver aquí cómo le hago, cómo le agarro. Y pues bueno, hay incluso personas que son, no sé, digamos, programadores o especialistas en la parte de sistemas, que son pues baby boomer, que son mucho mejores que algunos jóvenes, ¿no? Todo depende muchísimo del enfoque y nosotros lo que hacemos sobre todo es concientizar al cliente o al reclutador interno, por así decirlo, al gerente de la posición sobre este aspecto, ¿no? Cuáles son los beneficios de cada generación para al final de cuentas brindar oportunidades laborales para todos. Oye, Edgar, pero ¿puedes así darnos una referencia así muy breve, digamos, referencia de qué es un millennial y qué es un baby boomer para que nuestro auditorio más o menos le quede claro? Porque bueno, yo sé que ustedes son expertos en eso, pero para quienes luego no utilizamos estos términos, se nos hace medio complejo. Entonces, Sí, así muy breve que nos puedas explicar. Sí, no te preocupes, no pasa nada. Qué bueno que preguntas esto para irlo aterrizando. La verdad es que son nombres cómicos o hasta cierto punto un poquito
populares que se les van dando a cada generación con las particularidades que tienen cada uno, ¿no? Empezamos en la parte de la generación del silencio, que eran las personas que, pues bueno, estuvieron como en la parte de la Primera Guerra Mundial y parte de la Segunda. Personas que, pues bueno, eran como más tradicionalistas, de que lo que decía a lo mejor los padres o la escuela o el trabajo, pues bueno, eso, y pues bueno, chitón, ¿no? Y quedábamos como en esa parte. Después viene la parte de los baby boomers, que literal fue cuando se hizo el boom de los niños, en el sentido de que empezaron familias de 10, 12, 15 hijos. Entonces, esa generación es, digamos, por ejemplo, no te puedo dar en cuanto a una fecha exacta porque no hay un consenso, todo el mundo dice, ay, no, pues es a partir de 1980, etcétera, pero al final de cuentas son personas que ahorita tienen más o menos entre 70 y 45 años más o menos, y después vienen los millennials, que son como personas de 45 a unos 30, más o menos, ahorita, en el sentido de que son personas ya más inmersas en la tecnología, que pues bueno, al final de cuentas vivieron la transición de pasar de un Walmart o de la parte de incluso cassette o videocasetera, allá incluso la parte de memorias digitales, nanomemorias y etcétera, ¿no? Y después, digamos, de unos 30, más o menos como de unos 20, ahorita son generaciones que tienen a lo mejor 18, de 18 para abajo, y ya son los que vienen siendo los centennials, que son personas, pues bueno, como completamente involucrados en la parte de la tecnología, todo 100% digital. Tú les dices, oye, escribe esto, y pues incluso su caligrafía no es tan buena como generaciones anteriores, ¿no? Y ya ahorita supuestamente la otra generación que va a venir, de los niños que ahorita tienen 5 o 7 años, se está presumiendo, o el nombre tentativo es pandemials, ¿no? Que porque les tocó la pandemia y lo digitalizó y encerró todo, ¿no? Pero pues bueno, la verdad es que a lo mejor Chava me podrá corregir en algunos temas de la brecha generacional respecto a esto, ya que pues bueno, desde mi punto de vista no hay como una una segmentación tan precisa, ya que todo es contextual. Todo es contextual y pues bueno, hay personas que a lo mejor en ciertas comunidades no están, aunque entren en la edad, no son pues millennials o centennials como tal, porque no están tan involucrados con la tecnología, ¿no? Sino que están creciendo bajo modelos más tradicionales. Pero adelante, Chava, ¿gustas hacer alguna aportación o retroalimentación respecto a las brechas o edades? No, pues sin duda estos son temas que tienen que reflexionarse desde distintos aristas, ¿no? La cuestión social, económica, productiva, laboral, pues obviamente que esto causa un impacto importante, porque además también los grados de compromiso, de responsabilidad, pues también varían. Creo que ahorita en algún momento escuché un reportaje donde nos decían que ya los muchachos ya no buscan una estabilidad en el empleo, ellos buscan flexibilidad en sus relaciones de trabajo y buscan sobre todo el viajar, el ganar mucho dinero, el de no tener compromisos, etcétera. Y bueno, pues ahí es donde entraría Chava con su punto de vista al regresar de la pausa, si me haces favor, Chava. Claro que sí, Fernando, con todo gusto. Muchas gracias, maestro Luis Fernando. Gracias, Chava. No vamos a tardar nada, las pausas son súper breves en televisión, así que por favor no se mueva de donde está. Ya regresamos. Gracias por seguir con nosotros en Universo Laboral. El día de hoy estamos abordando el tema del proceso de reclutamiento, la capacitación y el adiestramiento de los trabajadores. Para hablar de ello nos acompaña Chava Chávez y Edgar Girón, expertísimos en la materia. La mesa la está llevando el maestro Luis Fernando Rodríguez Vera, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas del Estado de Michoacán. Adelante, maestro Luis Fernando. Muchas gracias. Pues mira, Chava, la Ley Federal del Trabajo pues contempla entre sus grandes postulados
sobre todo la cuestión de la estabilidad en el empleo. Pero vemos en el campo de trabajo que esa estabilidad en el empleo pues ya se va rompiendo por distintas causas. Y entre ellas lo que vemos es lo que te comentaba antes de salir a la pausa, es que los muchachos pues ahora ya no buscan ese compromiso de largo plazo, ya tienen otras ideas. Digo, ¿cuál es tu expertise en este tema? Y fíjate que ahí viene un tema interesante, que es la parte del emprendimiento, ¿no? O del autoempleo. Y entonces nos encontramos que que esas nuevas generaciones que van teniendo esta nueva adaptabilidad a esos nuevos ecosistemas, se encuentran o ya se van denominando a sí mismos como nómadas digitales, ¿no? Recuerdo un caso hace algunos años que yo escuchaba en la Harvard Business Review, que comentaba acerca del caso de un emprendimiento que se dedicaba básicamente al desarrollo de aplicaciones tecnológicas, ¿no? Y era un grupo de jóvenes que me parece que eran originarios de Austria, y pues bueno, decidieron ir migrando precisamente su negocio, su modelo de negocios, a través de toda Latinoamérica, haciendo un viaje, un recorrido hasta llegar a Perú o hasta todo aquel lugar que les permitiera tener una conexión a través de Internet para poder continuar con sus modelos de negocios. Entonces, es importante cómo todo esto va cambiando y va generando un nuevo cisma en el tema ideológico, tanto social como económico, así como laboral y jurídico, y cómo lo vamos nosotros adaptando desde nuestras trincheras, ¿no? Desde la parte del marco legal, cómo vamos haciendo este tipo de regulaciones, desde la parte, por ejemplo, de nosotros como consultores, cómo vamos brindando este tipo de nuevos perfilamientos en los cuales muchas empresas han comenzado a discernir las ventajas que tiene, por ejemplo, el no tener oficinas físicas, sino todo manejarlo vía remota. Pero para ello todavía necesitamos dar grandes saltos en tema de jurisprudencia, precisamente para tener legislaciones y normativas que puedan realmente estipular de bien a bien cómo generar estas nuevas formas de trabajo, ¿no? Digo, a lo mejor nuestras generaciones, como bien lo comentaba hace un momento Edgar, ¿no? Es mucho más fácil porque estábamos más adaptados al trabajo en oficina, y entonces teníamos nuestro horario de trabajo, llegábamos, salíamos a tal hora y se acababa. Pero estas nuevas generaciones no. Y la pandemia lo que hizo fue acentuar más esta situación, poniendo más de manifiesto que, como bien comentabas al inicio, ¿no, Fernando? Los chicos ahora pretenden tener trabajos de medio tiempo, y lo demás, pues, bueno, dedicarlo a actividades que vayan más de la mano con el tema del crecimiento personal y el desarrollo de toda esta parte de la autogestión, que actualmente en México no es tan visible. Lo veíamos, por ejemplo, en el caso que ya se viene implementando desde hace muchos años, por ejemplo, pero en modelos diferentes como en Estados Unidos, Europa y Canadá, en donde, por ejemplo, empresas como Apple tienen la parte del teletrabajo. Sin embargo, los mexicanos, desafortunadamente, dentro de la psicología, tuvimos que aprender a raíz de la pandemia a desarrollar esta competencia tan esencial que en otros países ya estaba muy desarrollada, ¿no? Que es la parte de la autogestión, la parte de la autodirección, que no tengamos a alguien atrás de nosotros diciéndonos todo en todo momento qué es lo que tenemos que realizar o cómo realizar nuestras actividades. Entonces, pues yo creo que continuamos en este trabajo del desarrollo de este tipo de competencias, de habilidades blandas, que al fin de cuentas nos van a ayudar mucho para poder diversificar la forma de trabajo y podernos adaptar mejor a esos nuevos enfoques y esquemas laborales. No, sin duda que se están presentando nuevas formas y diversas, además, formas de trabajar. Y parte de esto que tú comentas del teletrabajo, bueno, estamos a la espera de que se apruebe el proyecto de la reforma, más bien de la expedición de la norma oficial, el reglamento del teletrabajo, la norma oficial relacionada con el teletrabajo, que pues seguramente va a causar impacto, por supuesto que tendrá que ir regulando todo este tipo de cosas, porque encontramos una serie también de figuras que luego también pensamos que son relaciones de trabajo en las cuales están sujetos a una subordinación, que es un elemento esencial para una relación de trabajo. Si no tienes un jefe que te esté dando instrucciones de qué tienes que hacer,
Y si tú tienes medios propios, digamos, si eres freelancer, que ahora son los nuevos emprendimientos, pues bueno, no estamos ante una relación de trabajo, bueno, dependiendo cómo se den, pero viene también la cuestión del trabajo a través de plataformas digitales y en las cuales pues también luego estamos en entredicho los laboralistas si hay relación de trabajo, si no, el caso de los Uber, que quién es el que da la orden, que si es la plataforma que yo puse mi coche, etcétera, pero que en otros países ya se ha dado esas resoluciones donde dicen finalmente si hay una relación de trabajo y no obstante que sea en plataforma tecnológica, hay que reconocerla y por supuesto que hay obligaciones de seguridad social y todo lo que conlleva. Entonces, ahorita también otra de las cuestiones que tenemos que ir de manera aparejada en la reflexión es el desarrollo de los propios trabajadores. ¿Están dispuestos a capacitarse? ¿Qué tipo de capacitación también tenemos que otorgarles? Porque, bueno, con tanto uso de tecnología, pues ya no estamos pensando en darles en el manejo de una máquina de escribir, ya no estamos pensando en darles alguna capacitación que pueda serles útil para otro tipo de cosas. Ahorita ya es más que todo el irlos preparando para esta nueva manera de cómo ejercer o cómo realizar su empleo. Y de ahí es donde deriva, sí hay posibilidades en el campo de trabajo actual para que los trabajadores se desarrollen ampliamente en sus actividades, que es lo que me gustaría, Edgar, que nos pudieras comentar regresando de nuestra pausa. Muchas gracias, maestro Luis Fernando. Así es, regresando de la pausa, escucharemos los comentarios de nuestro invitado. Pero antes de irnos a la pausa, le quiero recordar las redes sociales, Sistema Michoacano de Radio y Televisión, Universo Laboral TV y Asociación de Laboralistas del Estado de Michoacán, todas ellas en Facebook. Háganos llegar sus comentarios a través del WhatsApp que está aquí en la banda para que podamos nosotros hacérselos llegar a nuestros invitados. No tardamos nada, quédese donde está. Gracias por seguir con nosotros en Universo Laboral. Tenemos el día de hoy 2 invitados estrella, muy jóvenes, pero expertísimos en la materia que estamos abordando. El proceso de reclutamiento, la capacitación y el adiestramiento de los trabajadores. Llevando la entrevista, el maestro Luis Fernando Rodríguez Vera. Adelante, maestro. Muchas gracias, maestra Carla. Y bueno, pues, Edgar, ahora encontramos que las organizaciones, las empresas, pues se encuentran, digamos, ante escenarios que no eran, pues antes no los habíamos contemplado, la cuestión de la pandemia, obviamente que nos impacta verdaderamente en distintas trincheras, en el campo de trabajo, por supuesto, en el teletrabajo también, pues ya estamos ante la disyuntiva de qué es riesgo de trabajo, qué no, si realmente estar frente a tu monitor determinado tiempo te está causando alguna afectación, etcétera. ¿Cómo en este momento podemos pensar en qué capacitamos a nuestros trabajadores? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para exponenciar toda su capacidad intelectual para que realicen un trabajo adecuado? Perfecto. Qué bueno que me comentas esto, Fernando. Yo creo que independientemente de cuál sea la modalidad, ya sea que sea el modelo tradicional de trabajo, en el cual es 100% oficina, ya sea una modalidad híbrida o escaloneada de días de trabajo en casa, días de trabajo en oficina, o incluso completamente virtual, o incluso, por ejemplo, estas plataformas de reparto, no voy a decir nombres, no sé si se permita la publicidad, pero bueno, todos sabemos quiénes son, ¿no? Entonces, considero que todas estas empresas tienen que utilizar una herramienta muy indispensable que es como la carta maestra de recursos humanos cuando están bien formados, es la parte de clima laboral, ¿no?
siempre tienes que tener, el clima laboral es el termómetro de tu empresa, ¿no? Al final de cuentas tienes que saber cómo están las personas, cómo se sienten en cuanto a su desarrollo de la empresa y cómo se sienten en cuanto a cuestiones emocionales ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, estaría interesante que estas plataformas, ya sea de reparto o de transporte, llevaran un monitoreo de cómo se van sintiendo sus trabajadores para a partir de ahí adaptar sus capacitaciones, ¿no? Lo que llamamos en el mundo de recursos humanos un DCN, detección de necesidades de capacitación. El chiste no es capacitar respecto a lo que tú crees o lo que a uno podría inferir, sino realmente ver cuál es la dolencia o la principal problema de tus trabajadores. También algo interesante que se podría implementar, por ejemplo, en ciertas plataformas, es la parte del feedback, ¿no? Escuchar a tu gente. A lo mejor no son trabajadores directos en términos legislativos, pero son personas que prestan un servicio y que al final de cuentas son las personas que te producen los ingresos a las empresas, ¿no? Entonces, podría ser muy interesante un buzón de feed, de retroalimentación. A lo mejor el otro día platicaba con un amigo que se dedica a Uber y pues me comentaba que él principalmente no quería aceptar pagos de tarjeta porque le descontaban más. A nosotros como usuarios nos parece algo muy trivial, pero para ellos es muy importante, ¿no? Entonces creo que ese podría ser como un punto muy importante, el siempre estar escuchando a tus prestadores de servicio o trabajadores como tal. Pero igual también cedo el espacio a si Salvador tiene alguna aportación adicional en temas de DO, él es más experto en este tema. No, sin duda, Chava es el maestro sensei en la materia, y por supuesto, pues nos puede hablar más de la cuestión del desarrollo organizacional. Adelante, Chava. Sí, como bien comenta Edgar, es muy importante que nosotros tengamos este termómetro, ¿no? Para conocer precisamente cómo vamos creciendo en temas de desarrollo. Primeramente, de la parte de las habilidades tanto blandas como habilidades duras, los conocimientos técnicos y básicos. Generalmente nosotros vamos a dividir este tema de capacitación en dos aspectos muy esenciales. Primeramente, la parte de habilidades duras, que pueden ser conocimientos normativos, conocimientos tácticos, técnicos o estratégicos en la materia de lo que nosotros estemos desarrollando laboralmente. Y la otra vertiente como tal es directamente el desarrollo de las habilidades blandas, ¿no? Como bien comenta Edgar, es indispensable que dentro de los modelos de capacitación y que obviamente como empresa tenemos que cumplir estos requisitos ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en nuestros planes anuales de capacitación, es distinguir muy bien el tema de cuál es la necesidad básica que nuestro personal tiene, tanto de manera normativa como de manera táctica, técnica o estratégica o en temas de habilidades blandas. En este aspecto, por ejemplo, yo me he encontrado en muchos casos con muchas empresas que de relleno meten, por ejemplo, incluso hasta cursos de macramé o cursos de tejido que realmente podríamos estar utilizando, por ejemplo, para cursos de primeros auxilios, ¿no? ¿Cómo dar primeros auxilios desde casa? Que en muchas ocasiones tenemos situaciones que pueden estar presentándose o incluso primeros auxilios psicológicos, que en ocasiones no tenemos ni idea de cómo poder abordar cuando estamos teniendo en esta pandemia pérdida de familiares, pérdida de amigos, conocidos, y que evidentemente van afectando en el tema de la productividad, ¿no? Hay una gran discusión con respecto a esto y es ir cambiando el tema de rendimiento hacia un enfoque nuevo, hacia lo cual está migrando la mayoría de las empresas, que es un enfoque más inteligente y más conectado, y cambiar este término o esta tipificación como tal de rendimiento por productividad. ¿Por qué? Como lo comenta Chavenato desde hace ya bastante tiempo, que no es un concepto nuevo, solamente las máquinas rinden. Y entonces comprendemos que los seres humanos son productivos porque producen, crean, innovan. Entonces, tener dentro de esta parte este concepto muy bien prospectado dentro de nuestro horizonte, de lo que queremos lograr, nos va a permitir a nosotros, tanto de manera interna organizacional como a nosotros como colaborador, tener un impacto mucho más profundo en lo que estamos buscando, ¿no? Si deseamos tener un impacto mucho más profundo dentro de la parte de habilidades blandas, bueno,
Entonces, tenemos que entender primeramente dentro del marco contextual en el que estamos viviendo, que estamos en un momento histórico, ¿no? Un hito histórico en el cual nos está pegando a todos. Yo creo que desde hace 100 años no se vivía una pandemia a nivel global. Entonces, comprender esto nos ayuda también a tener un abordaje diferente como empresa de qué brindarle a nuestros colaboradores, a nuestros prestadores de servicio para poder precisamente generar ese impacto positivo. Y también brindar otro elemento que se ha estado dejando de lado, que es la parte no únicamente de la remuneración económica, sino también de la parte de la remuneración emocional, que son elementos que no únicamente pegan en la cuestión de las prestaciones de ley o superiores a las de ley, más el tema de la remuneración, sino que estoy dando yo como empresa, aparte de todo este esquema de prestaciones y compensaciones, de manera extraeconómica. Y sin duda la cuestión del salario emocional, pues ahora es un concepto básico, porque tenemos que buscar la manera de cómo incentivar, cómo motivar al trabajador a que pueda salir al campo de trabajo de manera más efectiva, ¿no? Y no solamente es la cuestión de la remuneración, sino también el reconocimiento y otra serie de cuestiones que sí me gustaría que abundáramos un poquito en el siguiente bloque, porque bueno, ya la producción me está pidiendo pausa. Gracias. Muchas gracias, maestro Luis Fernando. Vamos a ser muy breves en la pausa para que podamos seguir compartiendo con nuestros invitados y que nos informen, que nos den luz en el tema de hoy. No tardamos nada. Recuerden nuestras redes sociales, Sistema Michoacano de Radio y Televisión, Universo Laboral TV y Asociación de Laboralistas del Estado de Michoacán. No tardamos. Gracias por seguir con nosotros en Universo Laboral. Lamentablemente llegamos a nuestro bloque de conclusiones. En esa parte, nuestros invitados nos darán estas aportaciones, reflexiones de acuerdo al tema que vimos el día de hoy. Adelante, maestro Luis Fernando, por favor. Muchas gracias. Bueno, Chava, pues entonces, ¿cómo hacemos que este salario emocional llegue realmente a permear dentro de un centro de trabajo? ¿Qué tendría que hacer un empresario para que precisamente mantenga esa motivación, la emotividad, el compromiso por parte de su capital humano? Fíjate que es una de las preguntas más recurrentes que como empresario incluso llegamos a pensar que, y decimos, ¿no? Como microempresario, como emprendedor, yo no puedo generar esta parte del engagement o de la fidelización o la generación de este compromiso, ¿no? De este ponerte la camiseta de la empresa. Sin embargo, la verdad es que es muy sencillo. Dentro de la parte del desarrollo organizacional hay diferentes elementos que tenemos que tomar en cuenta para el tema de la motivación. Vamos a entender primeramente que la motivación va a tener dos génesis, o sea, dos raíces comunes. Primeramente es la génesis interna, lo que a nosotros nos mueve realmente para poder estar en el trabajo todos los días. Y después tenemos la génesis externa, que son todos esos motivadores o alicientes que vamos a encontrar dentro de nuestro medio ambiente o dentro de nuestro espacio o centro de trabajo para poder continuar realizando nuestra actividad. Entonces, de esa manera, yo como empleador, como empresario o como emprendedor, puedo tomar la decisión, por ejemplo, de generar un involucramiento de la familia dentro de los planes de compensaciones. Por ejemplo, hacer días de campo que puedan involucrar a la familia. Acciones tan sencillas como eso. Dar reconocimientos, por ejemplo, al empleado del mes, por el reconocimiento del esfuerzo de manera grupal, también es otro elemento que es importante, porque reconocemos ahí la parte del trabajo en equipo, que no únicamente lo estamos realizando solos, sino que de manera grupal estamos obteniendo todo este tema de resultados. Reconocimientos de aspectos personales que son esenciales, ¿no? Por ejemplo, los cumpleaños, el nacimiento de algún nuevo integrante de la familia también, tanto del colaborador y que podemos incluir dentro de una pequeña felicitación. O simplemente aspectos esenciales de cómo damos la bienvenida, desde que el colaborador ingresa a la empresa y a esa parte la llamamos onboarding, ¿no? Esa parte del bienvenido a bordo. Y entonces preparar, por ejemplo, con los propios compañeros de trabajo,
arreglar un poquito el espacio, ponerle globos, serpentinas, cosas que realmente no implican una remuneración económica como tal, pero que impactan directamente en la motivación interna de la persona para poder continuar desarrollándose. Y entonces ahí es cuando comenzamos a hacer esa transición de ser un simple espacio de trabajo a ser a great place to work, ¿no? Un gran lugar para trabajar. Que creo que todo el mundo quiere ponerse ahorita la camiseta de ese eslogan, pero realmente no saben cómo poder hacerlo. Entonces, creo que aquí ya tenemos varias maneras de poder gestionar esta parte del salario emocional de una manera muy sencilla, de una manera directa, comprendiendo las necesidades, porque hay que entender algo muy indispensable. Antes que ser colaboradores, antes que ser empleados, que ser prestadores de servicio, somos personas. Entonces, ¿a quién no le gusta, por ejemplo, que todos los días le reconozcan el tema de su trabajo? El tema, por ejemplo, de cómo nos vamos viendo, son elementos que, al fin de cuentas, son muy importantes. Excelente, no, verdaderamente tiene un feeling importante. Y bien, Edgar, de parte del trabajador, ¿cómo le hacemos para que rinda y para que se motive más? Sí, claro. Mira, aquí es una parte que yo considero fundamental. Al final de cuentas, ¿qué es una empresa o qué es un emprendimiento, Fernando? Un emprendimiento no es el edificio, no son los procedimientos, ¿no? Una empresa, la empresa es la gente que la conforma y es donde encontramos el valor agregado de cada una de las empresas. Creo que cada uno como trabajador, aún así estemos en la parte de prestador de servicios, podemos aportar nuestro granito de arena. A lo mejor puede haber un mal clima laboral viniendo desde dirección y gerencia, pero si tú como coordinador, líder de área, haces tu aportación, las personas sienten fidelización contigo en lugar de con la marca, ¿no? Llega un punto en el cual al final de cuentas es muy curioso, ¿no? Sale el coordinador de un área y sale todo su personal que estaba con él, porque era literal quien sacaba el barco de esa área, ¿no? Y son cosas que aparentemente no cuestan dinero, ¿no? A lo mejor la empresa te puede decir, ¿sabes qué? No hay recursos para picnics, no hay recursos para cumpleaños, etcétera. Pero pues bueno, ¿sabes qué? Por ejemplo, te comparto algo que nosotros hacemos aquí en Capital, ¿no? Tenemos algunos días temáticos. Los jueves hacemos un jueves de horóscopo. ¿Cuánto nos cuesta? Pues realmente nada, ¿no? O sea, nos metemos a una página, Nana Calistar le llaman, o pueden ser el que ustedes gusten, y entonces leemos un espacio de cada quien, ¿no? ¿Cuál es tu signo zodiacal? ¿Cuál es el pronóstico? Y pues bueno, en esta parte de la broma sana y del compañerismo que se va fomentando. También se puede hacer el viernes de tacos, viernes de chilaquiles, cosas que aparentemente no cuestan nada, pero al final de cuentas las impacta de manera emocional. En el sentido de que tú dices, ¿sabes qué? A lo mejor si me salgo de esta empresa me van a pagar 1,000 o 1,500 más, pero no voy a tener este espacio en el cual yo siento que viene siendo como mi segunda familia, ¿no? Entonces creo que todos podemos aportar nuestro clima laboral independientemente de si gerencia o dirección no tiene claro bien lo que es un clima laboral positivo, ¿no? El cambio está en uno mismo. Excelente, excelente, Edgar. Pues verdaderamente es un tema que tendremos que continuar abordando, la cuestión de los desarrollos de los equipos de trabajo, ese clima organizacional que toda empresa debe de mantener en buen estado. Pues nos da para bastante de estos temas. Yo agradecerles este espacio y bueno, pues pedirles una breve conclusión. ¿Qué le sugerimos a nuestro auditorio que trabaja, ya sea como trabajador, como empleado, como socio, o el empleador que pues también está viendo nuestro programa? ¿Qué le sugerimos, Chava? Mira, como yo creo que como empleador hacia el colaborador, yo te haría la siguiente reflexión. Y es algo que hemos abordado desde diversos ángulos y que siempre da el mismo resultado. A mí como empresario, como contratista o como empleador, no me interesa que no sepas. Conmigo yo te voy a enseñar. No me interesa que no tengas la práctica. Conmigo la vas a adquirir. Pero lo único que no te puedo ayudar es en el tema de la actitud. Si tienes una mala actitud frente al trabajo o como persona, ahí sí no te puedo ayudar. Y eso es lo que muchas veces tira el tema de las contrataciones para obtener
un tema de un empleo. Y directamente hacia la empresa es comprender a tus colaboradores, ¿no? ¿Cuáles son sus necesidades reales? Tanto como persona como colaborador. Excelente, muy bien. Edgar, una conclusión breve. Pues mi conclusión siempre sería, da tu mejor esfuerzo, trata de hacer las mejores cosas posibles dentro de tu área y con los elementos que tienes y busca que el cambio sea en ti, independientemente de que la empresa o el director quiera hacer ese cambio, ve de qué manera proactiva tú puedes generar ese cambio, ¿no? Muchas veces a las personas o los directores no hacen el cambio por tema de confort, pero una vez que empiezas tú a generar el cambio, se genera sinergia y es todo una empresa, todo un equipo cambiando una estructura de manera positiva, ¿no? Excelente. El cambio está en uno. Agradecerles, verdaderamente esa es la gran reflexión, el cambio está en uno, y lo comentó Edgar. Y bueno, pues agradecerles el favor de su atención. Llegamos a la conclusión de esta emisión más de Universo Laboral, esperando haya sido de su agrado. Agradecer al Sistema Michoacano de Radio y Televisión este espacio que nos brinda abogados laboralistas del estado de Michoacán y esperando contar con el favor de su atención el próximo miércoles. Muchas gracias, que pasen muy buenas noches. Muchas gracias, maestro Luis Fernando. Gracias a nuestros invitados del día de hoy, que de verdad estuvieron geniales. Pero sobre todo gracias a usted que nos sigue cada semana a través de la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. No se la pierda. Nos vemos la siguiente.